Bienvenidos al segundo módulo del curso de Eficiencia Energética. En esta instancia veremos cuáles son los usos que se le da a la energía eléctrica en Uruguay. Pensemos en la eficiencia energética como una fuente más de generación de energía. Esta tiene como objetivo disminuir el consumo de energía por medio de un uso más racional y eficiente de los recursos energéticos, manteniendo el nivel de satisfacción de las necesidades. El uso eficiente de la energía es una práctica que favorece a sus consumidores, al medio ambiente y a la sociedad en general. Como podemos ver en esta gráfica, de la energía evitada en el año 2016, el 44% fue en los hogares, gracias al uso de equipamiento eficiente. La eficiencia energética es una medida complementaria a la utilización de fuentes de energía renovables para disminuir el impacto ambiental asociado a la generación y distribución de la energía. En Uruguay se están ejecutando varios programas para promoverlo. Uno de ellos es el alumbrado público con lámparas eficientes, en el que se están realizando cambios masivos a tecnologías LED de última generación. Como vemos en esta gráfica, la evolución de los 3 años considerados es significativamente eficiente, menor consumo de energía con un mayor parque de iluminación. En este mapa podemos ver que el avance por departamentos también es significativo en cuanto a la utilización de luminarias eficientes. Por este motivo, es muy importante la proyección de lámparas eficientes al año 2020. También es significativo el nivel de energía evitada por año, que es consecuencia de la eficiencia energética. Esa energía puede utilizarse en otro rubro, por ejemplo la movilidad eléctrica, sin que aumente la demanda. Otro programa es la certificación del uso eficiente de la energía eléctrica, donde se fomenta la presentación de medidas de mejora de eficiencia energética implementadas por empresas e instituciones públicas y privadas. Impulsado desde el año 2016 en el marco de la Ley 18.597, el primer año se presentaron 186 medidas de 121 establecimientos de todo el país. Cabe destacar que el ahorro económico superó los 54 millones de pesos uruguayos. Como vemos en esta gráfica, la mayoría de las medidas se desarrollan en iluminación, seguido de acondicionamiento térmico y conservación de alimentos. Otra medida implementada es la introducción del transporte eléctrico. En nuestro país, el sector transporte es el segundo sector de mayor consumo energético y el principal consumidor de derivados de petróleo. Con el objetivo de lograr la soberanía energética en este sector, reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y la contaminación sonora, Uruguay impulsa la incorporación de energéticos alternativos y la movilidad eléctrica. Este país cuenta con condiciones favorables para el desarrollo del transporte eléctrico. Por un lado, la capacidad instalada para la generación de energía eléctrica. Se prevé que la energía eólica en la noche será suficiente para satisfacer el aumento de demanda esperado, de acuerdo a las proyecciones de incorporación de vehículos eléctricos. Por otra parte, el cambio instaurado en la matriz energética implica muy bajas emisiones de gases de efecto invernadero, además de reducir la dependencia de importación de petróleo. El grado de desarrollo alcanzado permite promover la comercialización de esta tecnología en el país. La última medida que analizaremos es la implementación del sistema de etiquetado de eficiencia energética para la promoción del uso de electrodomésticos eficientes en los hogares. Se trata de promover y contribuir al fortalecimiento y consolidación del mercado de valoración de la eficiencia energética en los usuarios, implementando normas y etiquetas de eficiencia energética para equipos de consumo, indicando su nivel de eficiencia. Actualmente, los equipos comprendidos en el Sistema Nacional de Etiquetado son lámparas, termotanques, aires acondicionados y aparatos de refrigeración doméstico. El ahorro energético implica disminuir el consumo de energía, derivando en disminución de servicios, producción o confort. La eficiencia energética implica disminuir el consumo de energía, pero sin afectar el nivel de producción, servicios o confort. Esto significa hacer un uso más racional y responsable de los recursos. En este gráfico vemos cuál es la tendencia de consumo de energía y cuánto tendría que cambiar para ser eficiente de acuerdo a lo proyectado. Uno de los instrumentos del Plan Nacional de Eficiencia Energética es profundizar los temas de energía, energías renovables y eficiencia energética en la currícula de educación primaria y educación media. Otro instrumento indica potenciar el reconocimiento y difundir iniciativas y buenas prácticas cuya finalidad sea la eficiencia energética, considerándolas como ejemplos a seguir. En este marco se desarrolla el Premio Nacional de Eficiencia Energética, impulsado por el MIEM, con 130 postulaciones en 8 ediciones. En el año 2010, la principal fuente de energía en el sector residencial era la energía eléctrica,
por lo que todas las medidas mencionadas anteriormente, como el etiquetado, cambio cultural, modalidades de consumo eficientes e incentivos para acciones de eficiencia, implican un impacto importante. Usos como el calentamiento de agua, acondicionamiento ambiental, refrigeración e iluminación tienen un peso importante en el consumo y el uso de equipos etiquetados garantiza un mejor confort con un menor consumo. Desde la perspectiva de los sectores de consumo, se espera que todos disminuyan el consumo de energía respecto al escenario tendencial, en particular sectores residencial y transporte que explican por sí solos el 75% de la disminución total acumulada al 2024. En ambos casos, el resultado responde a una importante sustitución de las fuentes energéticas tradicionales por fuentes no convencionales. En el siguiente cuadro podemos observar cuáles son los usos de mayor peso en el hogar, comparando los hogares de Montevideo con los del interior del país. También se puede analizar la relación con el tipo de techo, cantidad de integrantes e ingresos mensuales. Se destacan la conservación de alimentos con un 36%, el calentamiento de agua con un 36% y la calefacción con un 24%. El 27% de los hogares tienen techo de chapa o precario, lo que incide en el consumo de energía. El siguiente cuadro señala cómo varía la utilización de equipamiento eléctrico en relación al ingreso, comparando el primer cuartil, que representa los ingresos más bajos, con el cuarto cuartil, que representa los ingresos más altos, tanto en Montevideo como en el interior. Las diferencias según el nivel de ingresos y la ubicación son sustanciales. En el siguiente cuadro observamos el peso que tiene la energía eléctrica en el calentamiento de agua en los hogares. Para aproximarnos a la magnitud de consumo de agua caliente en el hogar, podemos observar algunos usos comunes. Lavado de manos 5 litros, ducha 40 litros, bañera 100 litros, lavado manual de vajilla 12 litros, teniendo en cuenta que el caudal de agua de un grifo o ducha es entre 5 y 11 litros por segundo. El artefacto eléctrico que nos permite contar con agua caliente es el termotanque, acumulando el agua y manteniéndola a una temperatura prefijada para poder utilizarla de acuerdo a nuestras necesidades. Las pérdidas de calor a través de las paredes del termotanque pueden llegar a significar entre 10 y 60 kWh por mes, por lo que es importante que cuente con un buen aislamiento térmico. Respecto a la conservación de alimentos, si analizamos este esquema, vemos cuánto inciden en el uso de energía factores como apertura de heladera, burletes, temperatura de los alimentos y aislamiento. Si bien en la mayoría de los hogares se utiliza la garrafa de gas para la cocción en horno, un 20% de los hogares utiliza la electricidad. Si analizamos el uso de las hornallas, solamente el 5% utiliza energía eléctrica. El 99% de los hogares utiliza energía eléctrica para la iluminación. Si bien las de bajo consumo tienen el peso más importante, aún prevalece un 19,6% de lámparas incandescentes, mientras que la tecnología más eficiente, lámparas LED, se utiliza solo en un 2%. Es importante destacar que la tendencia es sustituir bajo consumo por LED en los próximos 5 años, tal como figura en el decreto 211/15. En estos gráficos podemos observar cómo se distribuyen los tipos de iluminación según el nivel de ingresos. Las lámparas incandescentes prevalecen en hogares de bajos ingresos y en hogares con mayor número de habitaciones. Al sustituir las lámparas incandescentes por lámparas LED o de bajo consumo, se consume hasta un 80% menos de energía eléctrica, manteniendo el mismo nivel de iluminación. Al momento de cambiar una lámpara, es importante tener la precaución de desenroscarla y enroscarla del zócalo y no de la parte del tubo. Ahora analicemos qué ocurre con las viviendas en Uruguay y el acondicionamiento térmico. El sistema constructivo de las viviendas incide en el acondicionamiento térmico y en el equipamiento que se utilice para ello. Una vivienda mal aislada necesita más energía. En invierno se enfría rápidamente y puede tener condensaciones en el interior, mientras que en verano se calienta más y en menos tiempo. El 47% de las viviendas poseen planchada de hormigón con protección como material predominante en techos. El 11% tiene planchada sin protección, el 33% tiene techo liviano con cielo raso y un 8% tiene techo liviano sin cielo raso. Veamos qué sucede con el aislamiento de las viviendas y la incidencia de su estructura en la eficiencia energética.
Pequeñas mejoras en el aislamiento pueden conllevar ahorros energéticos y económicos de hasta un 30% en calefacción y aire acondicionado. El techo supone la mayor superficie de intercambio de calor entre el interior y el exterior de un edificio, y es por allí por donde se pierde o gana más calor si no está bien aislado. Al calefaccionar una vivienda, se aseguran y mantienen las condiciones de confort de sus ocupantes. Los parámetros a tener en cuenta son la temperatura del aire del local y de las superficies de las paredes. La variación brusca de estas magnitudes disminuye el confort. Observemos algunos criterios de confort. En este caso, el aire circula por las aberturas compitiendo con el efecto del aire acondicionado. Por último, es importante analizar cuánto incide el tipo de equipamiento que utilizamos para la calefacción en el medio ambiente. La bomba de calor eléctrica, proveniente de energías renovables, casi no emite dióxido de carbono, es decir, no incide negativamente en el cambio climático. UTE, la energía que nos une.